Entonces, vamos a comenzar. Bueno, fundamento teórico, ¿verdad? Los alcoholes, pues como les decía hace poquito, ¿verdad? Son un grupo de moléculas orgánicas caracterizadas por la presencia de uno o más grupos hidroxilo. Este grupo OH sí se le conoce, ¿verdad? Hidroxilo, que sería su grupo principal. Y aquí tenemos la fórmula general, ¿verdad? R o H, o sea, esta R representa una cadena alifática. Y los alcoholes se clasifican se pueden clasificar como primarios, secundarios y terciarios. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los alcoholes primarios, secundarios y terciarios? Bueno, tenemos que ir a la estructura y verificar el carbono que está con el OH. Entonces, se fijan, ¿verdad? Este es el OH y está enlazado a este carbono de acá. ¿Y qué ocurre? Que los alcoholes primarios contienen ese carbono que está unido al OH, solamente va a tener una cadena alifática, ¿verdad? Solamente va a estar con una cadena alifática en su estructura, unido a este carbono. El alcohol secundario va a tener dos. Si se fijan, el carbono que está unido al OH contiene esta cadena hidrocarburada y esta otra. Y en el terciario va a tener tres. Está bastante sencillo, ¿verdad? Viéndolo de esta forma, ¿verdad? Miren, tienen una, tiene dos y tiene tres. Entonces, y ahí están los ejemplos, ¿verdad? Los pueden ver. Por ejemplo, el caso del etanol va a ser un alcohol primario. Está el carbono, ¿verdad? Que está unido al OH. Y ese carbono solamente contiene una cadena alifática, ¿verdad? Unida a ese carbono. El 2-butanol, si se fijan, ocurre que tiene dos, ¿verdad? Este carbono está conectado a esta cadena alifática y a esta otra cadena alifática, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es un alcohol secundario. Y el terciario, pues va a tener tres, ¿verdad? Este carbono que está unido al grupo hidroxilo contiene 1, 2 y 3. Entonces, eso es un alcohol terciario, ¿verdad? Creo que está bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿se va entendiendo hasta ahorita lo que estoy tratando de explicar, jóvenes? Sí, doctor. No está complicado. Me imagino que esto lo vieron en la clase, la clasificación de los alcoholes. Bueno, Yo lo estoy viendo apenas. lo está viendo, ok, ok. Los demás, con con los que están con otro catedrático. ¿No lo han visto? En mi casa aún no lo hemos visto. Ok, ok. Todavía Ya no. está. Ah, ok, ok. Pero ya están viendo alcoholes. No. No, Era tampoco. lo de benceno. Ah, ok, ok. Ok, entonces vamos adelantados aquí en la clase. Bueno, entonces, es la primera vez que lo me permitan, chicos. Ok, entonces, bueno, entonces es la primera vez que lo miran, entonces traten de poner atención, ¿verdad? Obviamente porque por la clase es importante, pero igual, ¿verdad? Aparte de servirles aquí, también les va a servir en la clase teórica. Y bueno, las personas que lo han visto, pues lo van a reforzar. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que les estoy explicando de la clasificación de los alcoholes? Más que nada porque dependiendo de qué tipo de alcohol es, va a tener diferentes tipos de reacciones químicas, o sea que sus propiedades van a variar. Entonces es muy importante pues que ustedes vayan sabiendo, ¿verdad? Identificar un alcohol primario, secundario y terciario. Y aquí ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? La importancia de esto. Entonces, en propiedades físicas, pero así igual como hemos hecho con los otros grupos anteriores, vamos a definir las propiedades, ¿verdad? De los alcoholes. Entonces, aquí en este caso, pues está hablando de los alcoholes alifáticos. Entonces, estos que contengan una cadena menor, hasta lo que son 11 átomos de carbono en su estructura, van a estar en estado líquido. Por ejemplo, el etanol
contiene 2 átomos de carbono. Y ese etanol, ¿ustedes cómo lo van a conseguir? ¿Cómo, en qué estado va a estar? Está en líquido, ¿verdad? Ustedes compran etanol en la farmacia y es líquido, ¿verdad? Bueno, que igual el de la farmacia está diluido en agua, ¿verdad? Pero igual su mayoría es alcohol puro. Pero igual el alcohol puro en sí es líquido. Entonces, eso. Y así se superan esos 11 átomos de carbono en su estructura, es decir, del 12 para arriba, están en estado sólido. Los 3 primeros alcoholes saturados son solubles en agua. En este caso estamos hablando del metanol, etanol y propanol, los primeros 3 alcoholes. Entonces, estos son solubles en agua. Y cuando acabamos de mencionar el etanol, ¿verdad? Que ese es soluble en agua. Y con aumento del número de carbones va a disminuir la solubilidad en agua. Es decir, que entre más carbonos contenga este alcohol, va a ser menos soluble, ¿verdad? Los puntos de fusión y ebullición crecen a medida que aumenta el número de átomos de carbono, pero igual, ¿verdad? Estos puntos de fusión y ebullición, al igual que los otros compuestos orgánicos, son bajos. Sin embargo, van creciendo a medida que aumenta ese número de átomos de carbono en su estructura. Y en propiedades químicas, los alcoholes generalmente son líquidos, incoloros, bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que presentan un olor característico. Esto ya vamos bien en lo físico todavía, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en los alcoholes que tienen hasta 11 átomos de carbono son líquidos, que son los más comunes. Y los alcoholes presentan un carácter dipolar semejante al del agua. Es decir, que van a tener una parte cargada parcialmente con cargas negativas y otra parte con carga positiva. Entonces, y esto es debido a su grupo hidroxilo. Entonces, esto hace de ellos sustancias polares, bueno, por lo positivo y por lo negativo. Entonces, pueden comportarse como ácidos o como bases dependiendo de con qué reactivo reaccionen. Es decir, son anfóteros, que esta es una de las preguntas que les hacían a prueba, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan esta palabra de que una sustancia es anfótera, es porque puede actuar como ácido o puede actuar como base. Y bueno, ahora sí vamos a entrar con la reacción de los alcoholes. Y bueno, así como hemos visto con todas las anteriores, ¿verdad? Estas pueden tener halogenación, es decir, introducir un halógeno en su estructura. Y con halógeno, pues nos referimos, ¿verdad? A flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, los alcoholes sí reaccionan con los halogénuros de hidrógeno para dar halogénuros de alquilo y agua. Entonces, los alcoholes terciarios reaccionan con mayor facilidad que los primarios y secundarios. Es decir, los alcoholes reaccionan, ¿verdad? Todos los alcoholes reaccionan con los halógenos. Sin embargo, de estos, los alcoholes terciarios son los que reaccionan con mayor facilidad, es decir, con los que van a reaccionar más rápido. Y bueno, aquí está un ejemplo de ello, de cómo se introduce este halógeno en su estructura. Pero si se fijan, el halógeno va a atacar donde está el grupo OH, ¿verdad? Entonces, es como que ese OH saliera y se uniera al hidrógeno del HCl y se colocara solamente el cloro, ¿verdad? En la estructura y se forma agua por aparte. Entonces, se fijan, ¿verdad? Si se unen ustedes este OH con el H del HCl, se les va a formar esta agua que está acá. Y el cloro es el que entra, ¿verdad? En su lugar donde estaba ese OH en la estructura. No sé si me explico. Entonces, de ahí sale todo, ¿verdad? Recuerden que siempre tienen que quedarle los mismos números de átomos, ¿verdad? En las reacciones químicas por ley de conservación de la materia. Entonces, tenemos el 1, 2, 3, 4, tenemos el butanol más HCl en presencia de cloruro de zinc, se va a formar esto, ¿verdad? En vez de OH, se va a sustituir por el cloro, ¿verdad? Y queda agua por fuera. Y bueno, en este caso es un alcohol primario. En un alcohol terciario, pues ocurre algo parecido, ¿verdad? Prácticamente lo mismo. Este OH reacciona y sale, se combina con este H que está aquí, ¿verdad? Y el cloro entra, ¿verdad?
Entonces ya en lugar de OH tenemos el cloro y el agua. Estas serían las reacciones de halogenación de los alcoholes. Luego tenemos la oxidación. De su manera, pues ya hemos visto oxidación, ¿verdad? En este caso, pues, se oxidan al reaccionar con ciertos compuestos oxidantes formando diferentes productos dependiendo del tipo de alcohol. Cuando hablamos del tipo de alcohol estamos hablando de la clasificación, ¿verdad? Primarios, secundarios y terciarios. Entonces, si se fijan aquí donde les decía, ¿verdad? Que es importante saber identificar los alcoholes porque así vamos a saber qué reacción vamos a tener. Entonces, en los alcoholes primarios, si este alcohol reacciona con dicromato de potasio o trióxido de cromo, se oxidará a un alcohol primario al ácido carboxílico. Entonces aquí podemos ver. Cuando hablamos de ácido carboxílico nos referimos a esto, ¿verdad? A esta estructura, ¿verdad? Un grupo carbonilo unido a un hidrógeno. Entonces ese sería un ácido carboxílico. Entonces tenemos el alcohol primario, agregamos nuestros oxidantes, ¿verdad? Ya sea el dicromato de sodio o el trióxido de cromo, y oxidan la molécula y pasa a ser un ácido carboxílico. Bueno, en este caso un aldehído, ¿verdad? Un alcohol primario. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Perdón, este es el ácido carboxílico. Ya decía yo, ¿verdad? Que aquí algo no me cuadraba. Este es un aldehído, que lo vamos a ver en la siguiente presentación. Grupo carbonilo con hidrógeno es aldehído y grupo carbonilo con grupo OH es ácido carboxílico. Entonces, en este caso, pues ya depende del oxidante que se utilizó. Un oxidante débil va a formar el aldehído y un oxidante fuerte va a formar el ácido carboxílico. Así es. Se fijan en la misma molécula, ¿verdad? El alcohol primario. Lo que pues no está aquí en la presentación. Lo muy importante que lo sepan. Entonces, luego tenemos los alcoholes secundarios, que bueno, siempre, ¿verdad? Con los oxidantes mencionados, se utilizan para oxidar alcoholes secundarios en cetonas. Ambas especies producen ácido crómico o ácido cromato. Entonces, aquí lo que se forma es la acetona, ¿verdad? También ya lo vamos a ver en la siguiente presentación, ¿verdad? Pero la acetona es eso, ¿verdad? El grupo carbonilo unido a dos cadenas carbonadas. O sea, esta cadena carbonada y esta